Vamos a compartir. Bien, pues ya estamos aquí, ya tienen aquí ustedes el libro. Si quieren seguir su libro físico, ya saben que pueden hacerlo. Si no, aquí está el libro digital. Estamos en la sección 5 del capítulo 5. Es lo que vamos a ver hoy. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Y si terminamos esta sección y podemos continuar, continuamos con la que sigue. ¿Sí? Así es que vamos a empezar. Antes que empecemos, quiero comentar algo. Recuerdan que Elisa preguntó en el chat que en qué secciones o en qué capítulos se encuentra o podemos leer la metafísica de un curso de milagros. Esto no es un tema precisamente que encontremos en alguna sección o en algún capítulo, sino que la metafísica viene repartida en todo el contexto del libro. Y como metafísica podemos entender cosas que se encuentran exclusivamente en la mente y que no están físicamente en el mundo, por eso se llama metafísica, ¿sí? Cosas como la idea de la separación de Dios, la creencia de la separación de Dios es parte de la metafísica del curso. Em, por ejemplo, ahorita que leamos y voy viendo algo que habla de la metafísica del curso, se los voy a hacer saber para que ustedes sepan también qué es esto de la metafísica del curso y por qué es importante además entenderlo. Es muy, muy importante entender esas partes que a veces nos confunden. Por ejemplo, hay una parte, el curso nos habla no solamente metafísicamente, sino que también utiliza a veces metáforas, ¿sí? Y es importante entender todo esto porque a veces nos confundimos. Ahora que vayamos leyendo, les voy a ir haciendo saber en dónde encontramos pues estos pequeños rasgos metafísicos o metafóricos también, ¿sí? Así es que vamos a leer, si les viene bien, empezar. Sección 5, capítulo 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. Vamos a recordar un poco que el ego no es una entidad aparte de nosotros, no es algo que se nos haya implantado en la mente y ahí se encuentre como oponiéndose a la verdad o oponiéndose a nosotros o haciendo que nosotros hagamos cosas o pensemos cosas que no queremos hacer ni decir. El ego es parte de nuestra mente, no está aparte, es parte de nuestra mente. El ego es un sistema de pensamiento, es una forma de pensar que nosotros mismos, después o inmediatamente después de nuestra creencia de la separación de Dios, inventamos. ¿Para qué? Para sustituir a Dios en nuestra mente. Creemos que lo hemos sustituido con el ego, pero no está realmente sustituido. Dios en nuestra mente está también en la forma de pensar del Espíritu Santo. Esta forma de pensar del Espíritu Santo es así se nos dio, viene con nosotros, nos acompaña desde que creemos habernos separado. Pero como nosotros no nos hemos dado cuenta de esto y pensamos que nos deslindamos totalmente de la unidad con Dios, nosotros inventamos un sustituto para Dios y esto es lo que se llama ego en nuestra mente. Esto es parte de la metafísica, por ejemplo, Elisa, ¿sí? Inventamos ese ego en nuestra mente y ahora parece estar ahí instalada una forma de pensar que va a ser contraria o aparentemente contraria a Dios, al amor, a la verdad de nosotros. Y nosotros en este sueño que inventamos también vamos a ocupar esa forma de pensar del ego. Este ego
le hemos dado tanto poder y hemos hecho tal acuerdo con él y le hemos dado tal lealtad que ahora parece ser una entidad autónoma, pero no lo es. Sin embargo, como creemos que lo es, entonces parece que se comporta así. Por eso dice aquí que tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. ¿Cómo utiliza el ego la culpa en nuestras mentes? Y no es que la utilice él, la utilizamos nosotros en acuerdo con él. Pero como nos hemos vuelto irresponsables, olvidadizos, no recordamos cómo hicimos todo este tinglado en nuestra mente, eh, nos va a parecer que es el ego el que hace uso de la culpabilidad. No, somos nosotros. Nosotros somos el ego, vamos. Nosotros creemos tener un ego, ser un ego, pero quiero pensar, como mente, quiero pensar que es otro el que me hace estas cosas a mí. Soy yo mismo, en acuerdo con ese sistema que inventé. ¿Sí? Espero que esto haya quedado claro. Lo hemos aclarado en otras ocasiones, pero siempre viene bien aclararlo y recordarlo. ¿Sí? Entonces veamos. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas, pueden tener ego. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Del cielo o de la tierra quiere decir o de Dios o del mundo, o de Dios o del ego, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Ambos sistemas de pensamiento, ambas formas de pensar, ego y Espíritu Santo, se encuentran en tu mente. Y tú puedes elegir, porque eres la mente que elige, tú puedes elegir cualquiera de los dos sistemas de pensamiento para pensar con él. Y decía aquí algo muy interesante. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo. Ambos sistemas de pensamiento, aunque uno sea errado y otro verdadero, ambos sistemas de pensamiento son muy congruentes, muy congruentes en sí mismos, ¿sí? La diferencia que hay entre ellos es que el sistema de pensamiento del ego es un sistema de pensamiento que yo le llamo cerrado, no tiene salida. Todos son laberintos, todos son recovecos, pero cerrados. Ahí no hay salida, ahí no hay soluciones, ahí no hay respuestas, ahí no hay nada. Por eso la premisa del ego es que busca, pero no encuentres. El ego le dice a nuestra mente, tú busca lo que quieras, busca el amor, busca la salvación, busca la paz, búscala aquí, en este sistema, pero en su letra chiquita te dice, pero no la vas a encontrar. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo es un sistema tan congruente como el otro, pero este sistema es un sistema abierto, es decir, tiene salida. Ahí buscas y encuentras. Pides y se te responde. Tocas y se te abre. Ujú. Todo lo que no encuentras en el espíritu, perdón, en el ego, lo encuentras en el sistema del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere decir que la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo. Pero la lógica del ego da lugar a una resolución falsa y demente. La lógica del Espíritu Santo va a dar lugar a una resolución verdadera, coherente, correcta. Bien, cualquier pregunta, comentario, ya saben que están abiertos sus micrófonos. En el cielo no hay culpabilidad, en la mente de Dios. Recuerden que cuando utiliza la palabra cielo, no nos está hablando del cielo
con nubes, el cielo azul con nubes, o el cielo gris, o el cielo con el sol. No se refiere al cielo físico, material, sino a la mente de Dios. En la mente de Dios no hay culpabilidad, porque el reino que somos nosotros se alza por medio de la expiación, por medio de la verdad, de lo que es real en el reino, la cual te libera para que puedas crear. Esa realidad te libera para que puedas crear exactamente como Dios crea. La palabra crear es apropiada en este contexto porque perdón, porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito, o sea, lo que tú realmente eres, se restaura y por consiguiente, este, este residuo continúa creando. Quiere decir que lo que yo soy, lo que lo que somos, sigue siendo exactamente como fue creado por Dios. Pero una vez que entra el sistema de pensamiento del ego a la mente, empieza a poner capas y capas, obstáculos y obstáculos, para que esa propia mente no se dé cuenta de quién es realmente y crea ser lo que no es. Entonces el Espíritu Santo deshace todas esas capas, todos esos obstáculos, para que tú puedas realmente darte cuenta de quién eres tú. Y entonces se restaure tu capacidad de crear como Dios crea. Ujú. Es de lo que nos están hablando. Todo esto es metafísica. Y esto es lo que hay que comprender muy claramente, ¿no? Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Quiere decir que si en nuestra mente se ha producido culpa, no es por lo que somos, sino por lo que creemos ser con el ego. El ego siempre nos dirá que somos culpables. Siempre. No habrá un momento en el que te diga, tú tienes derecho a la paz y puedes estar en paz. Y yo te voy a ayudar a encontrarla. No. Como decía hace unos minutos, te va a decir, tú busca la paz aquí en el mundo, aquí está. Hace esto, haz lo otro, compra aquello, encuentra a tal persona y vas a tener paz. Y esa no va a ser paz, solo va a ser otro sustituto de la paz verdadera de Dios. Y eh, entonces, cuando me dice aquí que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, es que deshace toda esa creencia de ego que yo tengo, que creo ser, que tiene obstáculos y capas que no me permiten ver lo que yo soy. Esto hace que sea invulnerable al ego, esta parte verdadera es invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Nada puede perturbar esa paz. Por lo tanto, cuando el ego parece no permitirnos estar en paz, no es que realmente pueda hacerlo. Nada puede perturbar la paz que Dios puso en ti. Pero si tú tienes un acuerdo con el ego y le brindas una lealtad inamovible, vas a pensar que sí es posible que algo o alguien, incluso el ego, pueda venir a perturbar tu paz. Y de esto vas a tener la experiencia, por supuesto. La creencia da lugar a la experiencia. Lo verdaderamente bendito que eres tú no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo
produce disensión porque obedece a las leyes de la división, es decir, produce disociación, separación, porque obedece a las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. Es lógico, ¿no? Vean cómo en ambos sistemas hay lógica. Y esto es un silogismo lógico. Si el ego es el símbolo de la separación y el ego incita a la culpabilidad, entonces el ego también es símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Todo esto sigue siendo metafísica, Elisa, ¿sí? Es imposible atacar a Dios, pero en tu mente o en nuestras mentes podemos creer haberlo hecho. Si en Dios no hay culpa, vamos a volver otra vez a un silogismo lógico. Si en Dios no hay culpa, pero yo creo estar separado de Dios y por lo tanto creerme culpable, entonces mi culpa, con mi culpa, yo ataco el sistema de Dios donde no hay culpa. ¿Para qué? Para decirle, bueno, tú dices que no hay culpa, pero mira, yo sí soy culpable o yo sí me siento culpable. Eso es atacar, ¿sí? Eso es el ataque contra Dios. Este concepto de ataque contra Dios, pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedes atacar a Dios? Es que solamente piénsalo, o sea, utiliza un razonamiento lógico en tu mente. ¿Cómo puede ser posible que a Dios se le pueda atacar? Es totalmente ilógico y sin sentido, ¿sí? Entonces, este concepto de ataque contra Dios no tiene ningún sentido, excepto para el ego. Para él sí tiene sentido, porque atacando ese sistema demuestra que el suyo es verdad y que él tiene razón. Dios dice, tú no eres culpable, pero el ego te dice a ti, sí, sí eres culpable. Entonces, estoy atacando a Dios con su verdad. Eh, bueno, repito esto, ¿no? En cada línea me detengo a explicar un poco y de pronto me pierdo. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Ciertamente el ego no existe, pero no subestimes el poder que alcanza cuando tú, que lo inventaste, le entregas toda tu lealtad, toda tu creencia va para él y por lo tanto todo tu poder, toda tu atención. Entonces no subestimes ese poder. Esa es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Creer en el ego es creer en la culpabilidad y experimentarla. El ego es parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Si observan el ataque, ¿cómo iba a poder una parte de Dios, y tú eres una parte de Dios, separarse de él sin creer que al separarse lo está atacando? Quiere decir que toda separación conlleva ataque porque conlleva culpa. No hay ataque sin culpa, aunque pensemos que sí, no hay ataque sin culpa. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad, lo hablamos en secciones anteriores, y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios.
cuando nosotros creemos que nos hemos separado de él, creo estarle quitando su poder y apropiándomelo yo. Esto es usurpar el poder de Dios y entonces ahora tengo un problema de autoridad. Ahora ya no creo que Dios sea el autor de todo, ahora yo voy a creer que yo soy el autor de todo. Ese es el problema de la autoridad. Tú, Dios, ya no eres autor, yo soy el autor. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Si ven toda la lógica, siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. De cualquier forma que creas ser castigado, ¿sí? Yo no he, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Yo no he llevado una alimentación saludable, entonces voy a ser culpable de las consecuencias que vengan después cuando me enferme. ¿Sí se dan cuenta de la lógica? Esto es la lógica que siempre el ego lleva para ti. Siempre tratando de hacerte ver culpable, sentirte culpable, conservar la culpabilidad, pero ponerla en otra parte. ¿En qué parte? Ah, pues en la comida. Pues es que aquí no hay comida saludable. ¿Cómo voy a comer comida saludable si hay puros pastelitos? ¿No? Esa es la justificación que hacemos de nuestra culpa. Y entonces, pues como yo como esto, seguramente con el paso del tiempo y no mucho paso del tiempo, seguramente vendrán las consecuencias de que yo no goce de buena salud. Ahí es donde espero el castigo a mi culpabilidad. ¿Sí, sí ven? ¿Sí me siguen con esto? El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Aquí corroboramos esto que les comentaba en un principio. El ego no es una entidad, es un pensamiento, es una idea, solamente eso es, una idea falsa acerca de ti, pero es ciertamente aterradora. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. El ego está loco, no está cuerdo. La mente de Dios, la mente del Espíritu Santo, la mente recta está cuerda. El ego no, el ego es demente, porque representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Representa el sistema de pensamientos ilusorios. ¿Qué es ilusorio? La culpa es ilusoria, pero lo representa y habla en nombre de la culpa. Por eso es que te dice, tú eres culpable. Es que ya me enfermé. Claro, pues tú eres culpable. Nunca comiste saludable, nunca hiciste ejercicio, nunca te cuidaste. En fin, te va a decir mil cosas. Habla en nombre del pensamiento ilusorio que representa. Hacerle caso a la voz del ego, y nosotros le hacemos caso a la voz del ego, esto también nos tiene que quedar claro, porque si yo oculto que le hago caso a la voz del ego, lo único que estoy haciéndome es más daño, porque estoy reforzando más el poder que le he dado al ego. No es que se lo estoy quitando, lo estoy reforzando. Entonces, vamos a ser un poco más honestos y decir, sí, sí, de verdad que yo hago caso a la voz del ego. Pues parece que es la única que oía. Sin embargo, hay otra voz que también puedo escuchar si quiero. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. Ya le arranqué a Dios a su Hijo y me apoderé de él.
Pero ahora ese hijo ha dejado de ser como Dios lo creó y yo le pongo un cuerpo. Y entonces digo, este cuerpo es el que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero el ego, por su parte, me dice, bueno, pues si tú crees que el cuerpo es el Hijo de Dios, ok, está bien, cree eso, pero también este cuerpo soy yo, también es el ego. Y te voy a dar más yo a ti como cuerpo que como espíritu. Entonces empezamos a subestimar o a desestimar, mejor dicho, la creencia de que somos espíritu. Y creo que solo soy cuerpo y solo quiero ser cuerpo. No importa que me enferme, no importa que me duela, no importa que nada. Yo siempre quiero seguir siendo un cuerpo y ver a todos los demás como cuerpos, aunque su esencia fundamental o nuestra esencia fundamental sea otra. Ujú. De ahí procede el miedo, de creer que te has apropiado del Hijo de Dios y lo has cambiado, de que fuera espíritu o que fuera cuerpo. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Y ya sabemos que el ego hace esto, proyecta sus pensamientos, los pone afuera para que tú los veas afuera. Entonces, al verlos afuera, vas a pensar que eso que ves afuera te ataca a ti, como en represalia a tu culpa. Ujú. Como que el ataque o el castigo que espera la culpa viene siempre de afuera y no viene de afuera, viene de dentro mismo del sistema en nuestra mente. Vamos, nos estamos culpando, atacando y castigando a nosotros mismos. No hay nadie que nos venga a castigar, no hay nadie que nos venga a hacer ningún daño y pues por supuesto que menos Dios. Dios ni nos castiga, ni nos ataca, y solamente nos ama, a pesar de que nosotros creemos estar separados de Él. Ujú. Entonces, ¿de dónde viene tanta culpa? ¿De dónde viene tanto ataque? ¿Y de dónde viene tanto castigo? De mi misma mente, de mí mismo, de lo que soy, creyendo y oyendo la voz del ego nada más, me creo lo que me dice y entonces me estoy constantemente atacando, culpando y castigando. Todo esto es metafísica. Por eso se me hacía tan difícil decirle a Elisa, mira, en tal parte le encuentras la metafísica. Todo lo que llevamos leyendo hasta ahorita, y llevamos tres párrafos apenas, todo esto es metafísica. Ujú. Bien, entonces vamos al párrafo 4, por favor. Si, si me están siguiendo, si van conmigo, si está bien todo para ustedes, si no hay preguntas o comentarios, vamos a seguir con, perdón, con el párrafo 4. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Si tú ya aceptaste la culpa en tu mente, pues para ti se va a volver real la culpa. La culpa en ti, pero también la culpa proyectada, la que ves afuera en los otros, porque tú la estás proyectando hacia los otros. Entonces va a ser real para ti que los demás también son culpables y va a seguir siendo real todo lo que conlleva la culpa que decíamos, ataque, miedo, castigo, todo eso va a ser real, porque ya lo acepté en mi mente, ya acepté al ego como real. Entonces todo lo que provenga de él va a ser real para mí. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. Ya me lo aclaro. Aceptar eso es lo que le confiere realidad. Por eso yo veo las situaciones, los lugares, las cosas, las personas
tus cuerpos, mi propio cuerpo, como algo real, porque yo ya David, acepté ese sistema de pensamiento. Sí, Elisa. perdón. Em, esto cuando decimos que lo aceptamos, no es algo que ocurra conscientemente o en este nivel, es en el momento que decidimos separarnos de Dios, Ajá, y, o sea, no se puede medir en el tiempo. sí. Eh, eh, es en otro nivel, no sé Ujú, cómo explicarlo. sí, O sea, es antes de decidir venir a este mundo, ¿no? sí. Algo así. Sí, de alguna manera sí, lo estás explicando bien. Podríamos decir que sí, que es en otro nivel, en un nivel como más anterior al sueño físico del mundo, ¿sí? Lo aceptamos porque yo como hijo de Dios, yo ya dije, me voy a separar. Ahí hay una aceptación. Estoy aceptando que me voy a separar. Y como me voy a separar, mi mente ya entró en un sueño y yo voy a fabricar un sustituto de Dios. Cuando fabrico mi ego o mi sistema de pensamiento con ego, que ese es el sustituto de Dios, también lo estoy aceptando, por eso lo fabrico. Lo fabrico, me empieza a retroalimentar, digamos, con su sistema y yo lo acepto todo. En el momento en que él me dice, ahora yo sí te voy a ayudar a crear tu propio mundo especial bajo estas normas, bajo estas cláusulas. Y entonces yo le digo, sí, ¿dónde firmo? Dime, pero ya, porque yo quiero ese mundo mío propio. No, no con Dios, yo quiero crear por mi cuenta. Dame eso que tú me dices que me vas a dar y yo te lo acepto. Y se lo aceptamos. En esas cláusulas, como siempre hago esta analogía de los contratos en el mundo, de los contratos que firmamos en el mundo, hago siempre esta analogía. Ya le firmé el contrato, ya le acepté sus cláusulas, pero yo no leí sus letras chiquitas, en donde decía, yo te voy a entregar el mundo como tú lo deseas, te voy a entregar el cuerpo, pero entonces tú te vas a olvidar de tu ser. Tú te vas a olvidar que eres espíritu porque solamente vas a creer que eres cuerpo. Y ese cuerpo va a estar relacionado directamente conmigo. Es más, van a ser lo mismo, cuerpo y ego son lo mismo. Y lo aceptamos, Elisa. Ahí es donde está la aceptación. No es Claro. que consciente, y todo eso, además, todo eso, después se vuelve inconsciente. Lo oculto, me olvido de ello y lo paso al inconsciente. Por eso es que ahora creemos que yo conscientemente no elegiría la culpa, que yo conscientemente no elegiría el castigo. No, conscientemente no elegí el castigo y la culpa, pero en un nivel sí, en un nivel sí los elegí y en ese nivel, en ese momento yo era consciente, porque no fui inconsciente al separarme y no fui inconsciente al fabricar el ego, fui consciente. En alguna parte del texto se me dice, tú has hecho todo esto a sabiendas. ¿Qué quiere decir a sabiendas? Que sabía, que sabía completamente lo que hacía, estaba plenamente consciente, pero luego me olvidé de ello para decir, pues yo soy inconsciente de todo esto. Yo no sé, yo no entiendo, pero no porque realmente no lo sepamos, lo supimos y lo escondimos. Y ahora creo que ya no me acuerdo dónde lo escondí. ¿Sí? ¿Nos queda claro lo de la aceptación? Sí, Ok, gracias, David. ok. Esto es importante entenderlo, por eso les decía, es muy importante entender, comprender todo lo que vamos leyendo, comprender esta metafísica es importante porque pues estamos ya en este sueño, en este mundo, suceden cosas, vienen eventos, vienen personas, relaciones
Y entonces es cuando yo digo, pero ¿cómo yo voy a haber decidido o aceptado que tal persona me venga a hacer un daño? ¿Cómo yo he podido aceptar que tener tal enfermedad o tal accidente o tal evento, cómo yo lo pude haber aceptado? No estoy loca. Es que el curso dice que el sistema del ego es demente y si nosotros creemos ser el ego, es que entonces estamos dementes. Sí, sí estamos locos. Por supuesto que lo estamos. Yo acepté eso en un momento, pero ahora digo que no lo acepté y yo no sé por qué me pasan estas cosas, yo no sé por qué la gente me ataca, yo no sé por qué la gente me hace daño o el mundo me hace daño, pero es que sí lo sabemos. Entonces tenemos que comprender todo esto y practicarlo, obviamente, como lo hemos dicho anteriormente, porque eso va a hacer que todo eso inconsciente salga a flote, salga a la superficie y yo pueda hacerme consciente de ello y entonces ahora sí decidir conscientemente también querer cambiar esos pensamientos por los pensamientos correctos, verdaderos, los del Espíritu Santo. Ahora sí, conscientemente voy a decidir por él. Entonces, eh, el permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios, pero yo no puedo pensar con Dios o creer que puedo pensar con Dios cuando ni siquiera creo estar pensando con ego o diferente a Dios, ¿sí? Tengo primero que darme cuenta que estoy pensando diferente a Dios o con ego para después querer pensar con Dios. Y ese aprender a pensar con Dios, tengo que, no es que podría, es que tengo que, porque no puedo vivir en ego eternamente, porque ya nos hemos dado cuenta que si culpa, miedo, castigo, ataque, resentimientos, todo provienen del ego, yo no quiero vivir siempre así. A mí no me gusta sentirme siempre así, enojado, preocupado, angustiado, intranquilo, sin paz. No me gusta. En algún momento tengo que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. Quiere decir que mi forma de pensar con la que opero en este mundo no es natural. El ego no es natural porque no fue creado por Dios. Pensar con Dios sí es natural porque fui creado por Él. Mi mente es su mente. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa porque es la creencia en el pecado. Y ya sabemos que pecado es creerme haberme separado de Dios, haberme separado del amor. Creo que me he separado, pues entonces eso tiene que venir acompañado de culpa. Y tiene que venir acompañado de culpa. Les voy a poner otra analogía que ya les he puesto en otras ocasiones. Cuando un hijo, adolescente, rebelde o joven rebelde se quiere salir de la casa de sus papás porque sus papás lo obligan a estudiar, a llegar temprano, a portarse bien, a arreglar su ropa, a arreglar su cuarto. Y ese muchacho ya está harto de que le diga el papá o la mamá qué es lo que tiene que hacer y dice, yo me voy a ir de aquí.
Yo quiero hacer mi vida por mi cuenta, no con ellos, que ellos no me digan lo que tengo que hacer. Entonces ese chico se va, sale de su casa, pero afuera ve lo que es la vida sin los papás, o sea, sin la fuente de amor, y se siente culpable por haberse ido. Ya no encuentra la manera de cómo regresar, aunque piensa que si regresa lo van a castigar. Pero si los papás lo aman, ¿cómo lo van a castigar? No lo pueden castigar. Al contrario, ay, le abren la casa, le abren los brazos, qué bueno que regresaste. Pues lo mismo es de nosotros con Dios. Claro que tenemos culpa por habernos salido de ahí o creer que nos hemos salido de ahí. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, para la supervivencia del ego, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición. Pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Cuando tú consideres el pecado o la separación solamente como un error, tratarás de corregirlo o de que sea corregido. Y como lo lograrás, eso implica la perdición del ego, porque cuando tú logres volver al recuerdo de Dios, pues el ego tiene que desaparecerse. Él se desaparece y tú te liberas de él. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Esta es una idea pues que por ahí nos conviene subrayarla, recordarla, aprenderla muy bien, escribirla para que no se nos olvide. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Ahora piensa en cómo tú te has sentido muchas veces con muchas situaciones, con muchas personas, y si crees que has sufrido o que sufres, no dudes que hay culpa en tu interior. Culpa porque crees que estás separado de Dios. Culpa porque crees que estás separado del amor. Culpa porque crees que en esa separación hay ataques, contraataques, miedo, castigos, recompensas. Y ahí está la raíz de nuestro sufrimiento. En nuestra mente, aunque oculta, está la culpa. Este mundo, tal como lo percibimos, que es pues producto del ego, reflejo del ego, este mundo o este sueño está edificado sobre un cimiento de culpa. Todo lo que ha crecido aquí, todo lo que se ve aquí y hay aquí, su, su cimiento donde crece es la culpa. Entonces, habíamos leído que la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Y sanar al cuerpo, debemos clarificar esto con mucho cuidado, porque sanar al cuerpo no quiere decir precisamente que la mente sana va a curar al cuerpo de un cáncer, de una diabetes, de una artritis o de cualquier enfermedad, ni siquiera de una gripa.
No precisamente. Sanar al cuerpo quiere decir que esa mente sana va a percibir correctamente al cuerpo, lo cual implica que yo ya no voy a creer que ese cuerpo es la causa de mi sufrimiento, que ese cuerpo con la condición que tenga es la causa de que yo sufra y de que yo esté mal y de que yo esté sin paz. La causa de que yo sufra es la culpa, pero una vez que ya la culpa no está, el sufrimiento no está, entonces la mente sana dice, este cuerpo con la condición que tenga no es lo que yo soy, es lo que tengo, pero puede ser útil el tiempo que sea necesario para que yo lo utilice para comunicar la verdad, para comunicar lo que soy al resto de las mentes que todavía no comparten esa idea. Eso es lo que significa sanar al cuerpo, que eventualmente alguna condición física puede verse em, deshecha, puede verse curada también. Sí, claro que también esto puede ser posible, pero recordemos que tanto el cuerpo enfermo o con alguna condición o el cuerpo sano sin condición de enfermedad, ambas son ilusiones. Entonces, si cuando sano mi mente, eventualmente se cura el cuerpo de alguna condición, esto seguirá siendo parte del sueño. Jesús dirá, Jesús te dirá, el Espíritu Santo te dirá, pues qué bien que se curó. Nada más que no olvides que esto también es una ilusión. Lo más importante es tu mente sana, que recuerdes quién eres tú realmente, que estés en paz, que compartas esa paz con tus hermanos. Eso es lo más importante o lo verdaderamente importante, ¿sí? Entonces, esto sí nos debe de quedar muy claro, porque a veces he visto que se comparten ideas eh, no correctas. He visto o he escuchado que hay gente que dice, es que si perdonas te vas a curar de esta enfermedad. No es que necesariamente te tengas que curar de esa enfermedad. Vas a ver al cuerpo correctamente, lo vas a percibir correctamente como un instrumento o un medio de comunicación, ya no como la causa de tu falta de paz o de tu sufrimiento. Entonces vamos a la siguiente parte. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana. Y nuevamente volvemos al mismo tema. Las enfermedades quiere decir creer que lo que está fuera de la mente es la causa de que la mente sufra. Esas son las enfermedades, porque puede ser una condición de tu cuerpo, pero también puede ser una condición de tu economía, de tus relaciones, de tu país donde vives, de la localidad donde vives, una condición laboral. Eso también son enfermedades. Entonces, las enfermedades o la creencia de que lo que está fuera de mi mente es la causa de mi sufrimiento, eso es inconcebible para una mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. La mente sana ya no va a atacar entonces al cuerpo, ni sus finanzas, ni su economía, ni sus relaciones, ni su trabajo, nada, nada ni a nadie, dice aquí.
Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Claro, quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Ahí está la magia, ahí está la solución mágica. Para que ya no me castigue Dios, para que yo no espere el castigo de Dios por haberme separado, pues me castigo yo. Y me castigo con total furia. Tal vez así Dios diga, pues ya recibió el castigo, ya no lo voy a castigar. Pero son soluciones del ego, de mentes. Como decía en el ejemplo del muchacho que sale de su casa. Los papás no lo están esperando para regañarlo, para castigarlo. Lo están esperando porque lo aman. Y cuando venga el hijo de regreso, lo van a esperar con total amor. Y le van a abrir los brazos y le van a abrir la casa. Entonces no estemos esperando que el castigo venga de Dios, porque estamos leyendo aquí que el castigo viene de mí mismo, pero quiero achacárselo a Dios para quitarme yo la culpa y poder decir, Dios tiene la culpa. O el otro, cualquier persona tiene la culpa, yo no. Mas incluso en esto, el ego es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. Es decir, pienso que Dios me va a castigar, pero antes de que me castigo yo. Ya la adopté como propia la prerrogativa de castigar. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Por eso el ego no quiere que tu lealtad vaya dirigida a Dios, quiere que tu lealtad vaya dirigida absolutamente a Él. En el momento en que te empieces a salir de su sistema y dejar de ser leal con Él, empiezan los ataques contra ti. Pero tenemos que saber que cuando yo elijo dejar de ser leal con el ego y empezar a ser leal con el Espíritu Santo, que es mi sistema natural de pensar, la misma verdad del sistema del Espíritu Santo me protegerá de cualquier aparente ataque del ego. El ego no te puede atacar, ni tú mismo te puedes atacar con el ego. Ya lo leímos anteriormente, pero ahora estoy realmente protegido en la verdad y en el amor. Bien, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puedes interpretarlas, las leyes de Dios, de acuerdo con lo que desea. Puede interpretarlas, perdón, las leyes de Dios de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Siempre es importante responderte esto, perdón, preguntarte esto en cualquier situación, en cualquier caso, en cualquier relación. ¿Qué es lo que yo quiero de aquí, que resulte de esto? Si lo que yo quiero es que el otro pague por la culpa que creo que tiene, es que en realidad estoy pidiendo yo pagar por la culpa que yo creo tener. Pero si puedo ser un poco más consciente y decir,
lo que yo quiero en esta situación, que resulte de esta situación, es mi paz y solamente mi paz, nada más me importa, solo mi paz, entonces ahí te estás saliendo del sistema del ego, estás ocupando el del Espíritu Santo y entonces la paz llega. Bueno, esta pregunta, ¿qué es lo que quiero? Dice, la contestas cada minuto y cada segundo. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Claro, es lo que comentaba. Si yo contesto la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Y tomo la decisión de que lo que quiero es que se le castigue a alguien por la culpa que creo que tiene, pues eso va a tener una consecuencia. Y ni siquiera la va a tener para el otro, la va a tener para mí, porque soy yo el que está pidiendo castigo. Y voy a ver un castigo. Voy a creer que es real ese castigo, pero no voy a pensar que viene de mí, voy a pensar que viene del otro. ¿Sí ven ustedes por qué el sistema de pensamiento del ego es demente? Porque todo esto que estoy diciendo es una locura. Quiero que el otro sea castigado, pero la que va a recibir el castigo voy a ser yo. Pero no voy a pensar que soy yo la que se castiga a sí misma, sino que voy a pensar que es el otro. Eso es una verdadera locura. Pero así funciona su sistema. Es demente, así funciona, loco. Entonces yo tengo que entender cómo funciona su sistema, cómo funciona de hecho mi mente, porque mi mente, que lo ha elegido a él, pues es su sistema. Tengo que comprender cómo funciona mi mente para que yo pueda, después de eso, salir de ahí y elegir correctamente. Y entonces sí pueda yo volver a responder la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Paz. Eso es todo lo que quiero. Ya no quiero que se solucione esto en la forma. Ya no quiero que cambie esta relación y se transforme o que la persona se vaya y venga otra. No, ya no quiero eso. Yo solo quiero paz. Entonces, si repetimos esto, la contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias, y que éstas continuarán repitiéndose automáticamente las consecuencias, continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Decidí por mi ego, ahora puedo decidir por el Espíritu Santo. El ego parece que me aprisiona, pero en realidad no me tiene adentro de una celda ni con una pistola en la espalda. Así como decidí por él, ahora puedo decidir de nuevo y decidir por el Espíritu Santo. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo es igual que el ego en el sentido de que es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. No tiene la mente ninguna otra alternativa. Sus alternativas son el ego o el Espíritu Santo. ¿Cuál de ellas elijo? Ahí es donde reside nuestro libre albedrío, que solamente se utiliza aquí en el sueño, porque en Dios o en la unidad, en el cielo, yo no tengo nada que decidir ahí.
Pues si ya estoy en Dios, ¿qué más hay que decidir? Pero aquí, como creo que no estoy en Dios y que estoy en el ego, entonces tengo que decidir entre el ego o Dios a través del Espíritu Santo. Es lo único que puedo decidir. Realmente decidir. El Espíritu Santo y el ego entonces son las únicas opciones que tienen. Dios creó una de ellas, por lo tanto, no puedes deshacerla. Por eso decía que son inalterables. Dios creó una de ellas, de esas alternativas u opciones. Por lo tanto, no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú. Por lo tanto, puedes deshacerla. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Por eso es que dicen no estás pensando, porque esa idea ilusoria o ese pensamiento ilusorio no es en realidad pensamiento. Si bien puedes creer en ellas, tú puedes creer que estás pensando y que tus pensamientos son reales, Voy, voy. pero no lo son. Y corrobora aquí en la siguiente línea, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Y si yo no estoy pensando con Dios, de donde procede el pensamiento o la función del pensamiento, pues no estoy pensando. Ahí está otro razonamiento lógico. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Recuerda que tú eres un pensamiento en la idea, en la mente de Dios. Formas parte de él, formas parte de su mente y también funcionas como mente. Entonces no puedes pensar separado de él. Por eso aquí las palabras no puedes están en cursivas, porque es literal, no puedes, aunque creas que puedes. Ese es el error en el que incurrimos. El pensamiento irracional, el que tenemos con el ego, irracional, sin razón, es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Pues sí, claro, sí, lo desconocía, pensé que estaba oculto de mí esto, lo cual tampoco eso me hace ser culpable. Me sigue haciendo estar equivocado, nada más. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Eso es lo que muestran, pero no porque sea posible. Todo pensamiento desordenado del ego, del sistema de pensamiento del ego, va acompañado de culpa desde su concepción. ¿Entienden ahora el concepto entonces de que todo este mundo está edificado bajo un cimiento de culpa? Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción.
y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que, por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores, sin darse cuenta de que, al aceptar esta responsabilidad, están reaccionando de manera irresponsable. Es decir, desde mi propio sistema de pensamiento de ego y yo, de acuerdo con él, leal a él, inmerso en él, yo no puedo ordenar nada ahí. Si ahí todo es desorden y caos y demencia, yo no puedo ordenar nada ahí, pero creemos que podemos. Eso me hace reaccionar de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque no soy responsable de ordenar esos pensamientos. Solo Dios ordena el pensamiento desordenado. Él lo ordena por mí y para mí. Yo nada más detecto cuál es el desorden o cuál es el error para llevarlo ante el Espíritu Santo y decirle, yo detecto esta culpa, yo me siento culpable o creo ser culpable. Ahí está un pensamiento desordenado y, y, este, y de ego. Entonces el Espíritu Santo lo toma y lo deshace, quiere decir que lo ordena, lo pasa al orden, lo pone en orden. Entonces, seguimos. Si está bien para ustedes, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues seguimos. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que es así, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. La responsabilidad por lo que debe ser deshecho por la verdad, pues no puede recaer sobre ti. Recae sobre Dios, recae sobre el Espíritu Santo, que es la voz de Dios en nuestra mente. Yo no tengo que expiar nada, yo solamente tengo que aceptar la expiación, que es la verdad acerca de mí. Aceptar esa verdad implica que yo estoy diciendo, Espíritu Santo, sí, corrige mis errores. Pero no soy yo quien los corrige, es Él el que los corrige. Es lo que quiere decir todo esto. Bueno, este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento, o sea, la expiación. Aceptando que esa verdad, esa realidad acerca de mí, venga a corregir mis errores, a ordenar mi pensamiento desordenado. Esa es la solución. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse. El propósito de la expiación es conservar el pasado únicamente, conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Es decir, la expiación ordena los pensamientos, corrige los errores y deshace lo que nunca fue verdad, deshace la culpa. Pero lo que es igual o que se asemeja al amor, eso lo conserva para ti. No te puede privar del amor, porque eso es lo que eres tú. Entonces, eso lo conserva, purifica tus pensamientos.
los limpia, los pasa por un colador, por un tamizador, y en este tamizador se queda solo lo que puede conservarse para ti y lo demás se deshace. El propósito de la expiación, y vean ustedes cómo estoy hablando de pura metafísica, de lo que ocurre en nuestra mente. Pero todo esto que ocurre o que puede ocurrir en nuestra mente, todo esto se va a reflejar afuera. También lo voy a ver. El deshacimiento de mis errores también los voy a ver afuera. Y ya no voy a ver culpa ni en mí ni en otros. Y solo voy a ver paz y la verdad de lo que todos somos. Entonces también lo voy a ver. Así como antes vi la culpa y sus efectos o sus consecuencias, ahora también voy a ver la consecuencia del pensamiento ordenado. Mm, a ver, me quedé aquí. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, el cual es la expiación, ya habíamos leído, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Si ya se eliminó el desorden, si ya se eliminó el caos, ya no pueden seguir estando presentes sus síntomas. Y vean cómo utiliza la palabra síntomas, como si se tratase de una enfermedad que un médico diagnostica. Mi mente estaba enferma, producía síntomas que yo veía afuera. Si mi mente está sana por medio de la expiación, de aceptarla, la corrección de mis errores, no puedo seguir percibiendo síntomas de enfermedad. La continua decisión de permanecer separado es la única razón de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia, tanto lo que haces como lo que sientes. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar y por eso lo tiene. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Y esto es lo que quiere decir alguna lección que, para los que ya han leído las lecciones y tal vez la recuerden, hay una lección que dice, pongo el futuro en manos de Dios. Esto es, tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena, o sea, a Dios, en cualquier momento, si primero acepta la expiación. Entonces, tu futuro, en lugar de quedar en manos del ego, queda en manos de Dios. ¿Y cómo puede venir tu futuro? Pues con paz, con tranquilidad, con seguridad, con sensación de estar a salvo, protegido, contenido, resguardado, sin miedo. Pero si tu futuro se lo dejas en manos del ego, tu futuro va a venir con miedo al castigo, porque no se corrigió el pensamiento de culpa.
Espero que todo esto les esté quedando muy claro, porque es muy, muy importante de verdad. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento, pues se hace evidente. Y después de esto, pues, ¿qué más hay que decir? Así como se hizo evidente el error, también se hace evidente la corrección. Por eso, en cada clase me encargo siempre o creo tratar de encargarme siempre de decirles que acudan al Espíritu Santo en su mente. Es muy sencillo, solamente reconozcan que habían estado escuchando al ego y que ya no desean más eso, ni las consecuencias que vienen de ahí, y ahora elijan al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te elijo a ti. Sé tú mi guía, sé tú mi maestro. Ya no quiero que sea el otro maestro. Ya no quiero que sea la otra voz. No quiero escuchar la otra voz. Quiero escucharte a ti. Me he sentido culpable o creo que otro es culpable. Me he sentido enojado o creo que otros se enojan conmigo. Creo que a veces ataco o otros me atacan. Ahí estoy detectando el error. Espíritu Santo, te entrego esto. Te entrego estos errores. Obsérvalos conmigo. Deshazlos en mi mente y solo muéstrame lo único que es verdad en ella. Purifica mis pensamientos, ordena mis pensamientos y muéstrame solo lo que es verdad. Y te lo va a mostrar. Va a ser evidente también en tu comportamiento y en tu experiencia. Y aquí está la práctica. Y si cada segundo, como me decía anteriormente, si cada segundo, cada instante, cada minuto, estoy eligiendo entre estas dos alternativas y yo estoy eligiendo siempre al ego, a cada segundo, aunque no me dé cuenta, como decía Elisa, aunque sea, parezca ser inconsciente, realmente estoy eligiendo siempre al ego. Bueno, pues ahora de manera consciente elijo de nuevo y ahora elijo por el Espíritu Santo. Y aquí está la práctica que entonces se vuelve práctica de cada minuto, de cada segundo, de cada instante. No puedo pensar que como yo elegí al Espíritu Santo por la mañana cuando me levanté, todo el día en mi mente va a continuar esa elección por el Espíritu Santo. Seguramente lo voy a elegir en la mañana, pero en el transcurso del día se me va a olvidar y voy a volver a elegir al ego. Pues cada vez que te des cuenta de cómo te sientes tú y ves que ahí hay pensamientos o experiencias de ego, en ese momento vuelve a elegir. No importa cuántas veces sean. Si es durante todos los minutos del día, no importa. El Espíritu Santo no se molesta porque tú lo elijas todos los minutos del día. Ni te dice, oye, ya no me molestes, me incomodas, ya no me elijas a mí. No, todas las veces que tú necesites elegirlo, Él está ahí dispuesto a servirte, a cumplir su función contigo. Ujú. Bueno, ¿vamos bien con esto? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Todo bien? Si vamos bien y todavía tenemos aquí un poco de tiempo, pues vamos entonces a continuar con la sección 6.
el tiempo y la eternidad. Espero que todo esto haya quedado claro para ustedes porque es una sección bastante importante. Hagan sus notitas, subrayen, de manera que esto no se les olvide, porque tendemos a olvidarlo, tendemos a hacer nuevamente todo inconsciente, para después pensar que pues yo no sabía nada, yo no me acordé, yo no entendí. Y como leímos, entonces las consecuencias de la culpa van a estarse sucediendo incesantemente hasta que yo David, elija de nuevo, hasta que yo haga una nueva elección en mi mente. Las elecciones que se toman no se toman afuera, se toman dentro, porque no tiene caso que yo elija algo afuera cuando lo de afuera es el producto de mi pensamiento desordenado. La causa es mi pensamiento desordenado. Lo de afuera es solamente un efecto de esa causa. Entonces no tiene caso que yo esté cambiando efectos para pensar que así se soluciona algo. Voy directo a la causa y cambio la causa para que el efecto pues sea distinto. Ujú. Así que vamos entonces a la sección 6, si están de acuerdo. David, Sí, Elisa, dime. nada, yo recién pensaba, la otra vez en el grupo alguien había comentado que, Ujú. yo no sé, no reconozco los nombres, pero había comentado que sentía como la necesidad de abandonar el curso o algo así. Sí. Y te acordás que, bueno, que yo me tomé el atrevimiento de comentar que yo era la cuarta vez que empezaba el curso. Ujú. Y, y nada, yo recién te escuchaba y yo digo, claro, a mí me pasaba que, o me pasa, me sigue pasando, que a mí me gusta leer y practicar la lección a la mañana. Yo me levanto a la mañana más temprano, que estoy tranquila, que no hay ruidos y mi vista funciona mejor. Yo leo más tranquila a la mañana temprano. Ujú. Y a mí todo me quedaba o me queda claro y digo, y descubrís cosas y decís, mira esto es así. Y claro, después arrancás el día. Sí. Bueno, yo trabajo, tengo un comercio y estoy constantemente en contacto con la gente. Y bueno, me pasa eso. Yo ahora trato de pensar y yo digo, por algo estoy acá, en este lugar, que es en un comercio con el trato de la gente, porque yo me descubro que ahora, bueno, hace poco que murió mi pareja, fue algo muy de golpe, un cáncer fulminante, eh, y estoy o estaba, o por ahí me descubro como enojada con la gente, me molesta la gente y tengo un negocio y yo digo, tendría que estar agradecida de que la gente cruce esa puerta, Ujú. porque, bueno, de eso vivo. Ujú. Y nada, yo digo, ahora cuando yo te escuchaba decir cada momento, cada minuto, es observarse, poder observar la mente. Y bueno, yo hace un tiempito que empecé trato de poner en práctica eso de decir, estoy eligiendo mal, algo elegí mal porque no me siento bien, porque no me siento en paz, o porque estoy enojada, o porque, bueno, lo que Ujú. sea. Porque me molesta Nada, la eso, gente, porque sí. claro. ¿Por qué me molesta la gente? Que en realidad, claro, es un enojo, yo ahora puedo ver que es un enojo conmigo, es mi culpa, es Mm. mi enojo. Y Ujú. bueno, pero bueno, no es, o sea, lo que me hiciste pensar ahora cuando decías es
La práctica es cada minuto, cada segundo, eh, uno lograr hacer el hábito de eso, de entrenar la mente para eso, para cada minuto pensar qué estoy eligiendo o qué Claro, estoy, sí, eso, qué estoy eligiendo. claro, A mí me pasaba que, bueno, que te digo, es la cuarta vez que empiezo el curso y más de una vez decía que lo abandonaba, esto no sirve, o algo estoy haciendo mal, volví a empezar, bueno, diferentes cosas. Y ujú, yo me daba cuenta de eso, yo digo, ¿cómo puede ser que a la mañana, es más de una vez a algunas personas les decía, porque bueno, he hecho diferentes terapias, y yo le decía, yo sé todo, ¿eh? Yo sé toda la teoría, la sé toda, pero no la puedo practicar, no me claro, sale la práctica. claro, Nada, bueno, eso quería comentar claro. eso nada más. Pues qué Mm, buen comentario haces, Elisa, porque mm, precisamente esta es la práctica de un curso de milagros. Claro que tenemos herramientas que el curso nos provee, pero la práctica constante es esa, de estar observando mi mente, cómo me siento. Ahora con esto que leímos, puedo entender o empezar a aceptar que si yo me siento enojada, molesta con la gente que atiendo o que debo atender, con lo que sea, me siento enojada, molesta, incómoda, preocupada, angustiada, ansiosa y un sinfín de cosas, culpable, sí, atacada, etcétera, es porque ese pensamiento está proviniendo de mi propia decisión de dejarme guiar por el ego en mi mente. ¿Sí? De ahí proviene ese enojo. Quiere decir que entonces no es la gente que viene conmigo, que no es con quien me relaciono, que no es este evento o es el otro. No, es mi propia decisión de elegir al ego para que me guíe en esta situación. Y por lo tanto, siento enojo, voy a creer que me enojo por razón de ellos o por culpa de ellos, y voy a pensar que si me siento incómoda, frustrada, mm, triste, qué sé yo, culpable, no voy a pensar que es por mí, voy a pensar que es por ellos, que ellos son los que me hacen sentir así y no son ellos. Es mi decisión de elegir al ego para que me guíe en la situación de que yo recibo gente todo el día en mi negocio. Lo he elegido a él. Ujú. Y no me doy cuenta claro. que en mi mente hay guardada una culpa, pero como el ego me guía, me dice, para que no la guardes tú, échasela a ellos, que ellos tengan la culpa de cómo tú te sientes. Pero cuando yo me doy cuenta de esto que hemos leído, puedo decir, es que entonces esta culpa más bien tiene que ser sanada y no expulsada afuera. Ni la tengo que guardar yo, ni la tienen que tener ellos. Tiene que ser deshecha. Entonces, yo no he elegido. Y si esto siempre tiene consecuencias de mis comportamientos, que yo no voy a ser tan cordial con las personas que entran al negocio, pero que además me voy a sentir mal, pues entonces yo ya no voy a querer seguir pidiendo guía a este maestro ego que, al que siempre elegí. Ahora voy a elegir al otro maestro en mi mente. Ahora elijo el Espíritu Santo y lo digo así como lo dije hace unos minutos. Espíritu Santo, te elijo a ti para que mi mente se acostumbre a esta estructura de elegirlo a Él. Espíritu Santo, te elijo a ti. En este momento detecto que me siento enojada. Creo que es por ellos, pero no lo sé. Solamente me detecto enojada o culpable o atacante o como sea. Acompáñame en mi mente a observar esto que siento y esto que pienso. Él va a hacer este proceso de pasar por ese tamiz para purificar tus pensamientos, extraer de ellos solo lo que es verdad, que es el amor en ti y en los otros, y lo demás lo deshace. Entonces tu mente ya no puede estar sufriendo,
aunque sea de manera temporal al principio, después eso se hará permanente. Ya no podrá sufrir y entonces se siente en paz con lo que ha pasado recientemente, en paz con que yo tengo que atender este negocio, en paz con que la gente venga. Ahora sí voy a ser genuinamente agradecida porque la gente venga, porque de eso vivo, en este mundo, en este sueño. Pero qué bueno que estoy en paz, ¿no? Eso es Claro, lo que en cada minuto tenemos que hacer. Y al principio será cada segundo, cada instante, cada minuto, porque mi mente tiende mucho a dispersarse hacia lo desordenado, hacia el ego. Entonces, cada minuto y cada segundo la tengo que traer y traer y traer aquí al centro para que ahora me acompañe el Espíritu Santo. Ya después todo esto será automático. Ya ni siquiera tendrás que decir, Espíritu Santo, te elijo a ti. Mira, yo veo esto, tú deshazlo. Ya esa estructura también se diluye porque ya vas en automático. Ya solamente sabes que lo único que tú deseas es paz y que no deseas la culpa o que no deseas el dolor o que no deseas el sufrimiento. Y sabes que está alguien en tu mente que está dispuesto a ayudarte con eso. Ujú. Pero pues para que lleguemos a ese estado automático de la mente, de elegir solo al Espíritu Santo y solo la verdad, pues yo tengo que hacer mucha práctica de decirme constantemente, Espíritu Santo, te elijo a ti ya no, ego, ya no te elijo, te deselijo, ahora elijo al Espíritu Santo. Te lo vas a tener que decir y decir y decir hasta que esto se haga automático. Ujú. Y esa es la manera como claro. vamos viendo resultados, resultados reales. Aquí dice, al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Ese es el resultado. Cada vez va a ir siendo más evidente mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad, mi dicha, mi gozo, mi alegría, mi sensación de estar seguro, a salvo. Obviamente con eso en mi mente, mis comportamientos tienen que ser distintos, por supuesto, tienen que ser distintos mis comportamientos. Y al estar compartiendo esto con las demás mentes, pues los pensamientos de las demás mentes y sus comportamientos también se empiezan a ordenar. Y ahora ya no ves que entra a tu negocio aquella persona que de por sí siempre entra enojado y habla feo y habla o grita o pide sin respeto. No, ay, ahora este hombre viene sonriendo. Ahora pide las cosas de manera muy amable. Claro, su comportamiento ya cambió porque ya cambió el tuyo. Tu pensamiento ya se ordenó porque ya se ordenó el tuyo. Ujú. Entonces esto lo tenemos que hacer muy, muy constantemente mientras estamos en este mundo ilusorio y loco. Y otra cosa que quiero comentar. Sí, ciertamente hay dos personitas que se han retirado del grupo por razón de que ellas están pasando por un proceso también de enfermedad física, de condiciones físicas que tienen que atender, que tienen que ir a sus citas, a sus quimioterapias, etcétera, ¿sí? Y, y bueno, ellas han decidido por el momento hacerlo de esta manera. Esto no es ni censurable, ni reprochable, ni criticable, ni juzgable. Todos somos, como estamos viendo, verdaderamente libres y capaces de elegir qué qué creemos necesitar o qué queremos, como decía la pregunta más arriba, qué queremos en cualquier caso. Si yo lo que quiero en esta situación de enfermedad es atender lo físico,
mis citas, mis medicamentos, mi tratamiento, mi quimioterapia, lo que sea, pues yo voy a atender eso, porque eso es lo que quiero. Quiero que haya cambios en ese aspecto de la forma o del cuerpo, ¿sí? Pero de la misma manera, tú puedes querer que haya sanación de tu mente, la cual se va a reflejar en en el estado de tu cuerpo. Pero si tú solo quieres que haya sanación de tu cuerpo, puede llegar a verla, pero casi con toda seguridad no va a haber sanación de tu mente. Y aquello, como decíamos, leíamos aquí, se va a seguir repitiendo incesantemente de una forma o de otra, porque la causa no se ha cambiado. Pero bueno, cada quien es libre de elegir si está aquí o no está, si lo deja por un tiempo y luego regresa. Todos somos libres de elegir cualquier cosa. Como no sabemos lo que más nos conviene, pensamos que estamos eligiendo correctamente. Si supiésemos que lo que más nos conviene, en cualquier caso, es nuestra paz, entonces elegiríamos correctamente. Pero mientras tengo que pasar por el proceso de elegir incorrectamente para que yo me dé cuenta, mi mente se dé cuenta que tiene que volver al camino recto. Ujú. Así es que, pues bueno, con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor que acompaña a estas compañeras que están en esos procesos, las dejamos totalmente libres que decidan lo que crean que es mejor para ellas en este momento. ¿Ok? Y bueno, tenemos 20 minutos, así que podemos leer todavía un poquito más si ustedes gustan. La sección 6, el tiempo y la eternidad. Dios, en su conocimiento, no está esperando. ¿Se acuerdan que a veces la gente dice cosas como, pues no me voy a apurar con esto porque mejor se lo dejo a Dios, los tiempos de Dios son perfectos? Bueno, son cosas que decimos sin pensar, sin saber, sin entender. Dios no habita en el tiempo, Dios no tiene tiempo, ni perfecto ni imperfecto. Dios no tiene tiempo. Dios tiene eternidad. Por eso dice Dios, en su conocimiento, no está esperando. Esperar es para el tiempo y Dios Gaby, no está en perdón. el tiempo. Sí, Elisa. Nada, yo pido disculpas porque soy re metereta, pero me da risa porque mientras vos explicabas lo anterior sobre las chicas, supongo que son chicas, Sí, sí, em, que están atendiendo otras cosas. Yo estuve a punto, o no estuve a punto, tenía el micrófono cerrado porque anda gente acá alrededor, pero pensé, los tiempos de Dios no son los nuestros, y es verdad, es una frase que la tenemos, sí, exacto, que la y tenemos. justo, Sí, y justo ahora el tema es esto, mira, que ajá. no Qué existen las interesante, ¿no? coincidencias. Sí, Eso es quiere verdad, es decir que verdad. nuestras mentes están conectadas y que en este momento están unidas y que en este momento que el Espíritu Santo nos habla a través de este libro, de estas palabras, pues nosotros estamos uniéndonos también a Él. Por eso Él sabe, voy a decir algo que a lo mejor parezca tonto, pero Él sabe de lo que estamos hablando y nos lo pone aquí para que Sí, es verdad. podamos ver, ¿no? Gracias, gracias. Gracias a ti. Y no te preocupes por preguntar. Pues yo siempre les he dicho, pregunten, pregunten, hagan sus comentarios. Nunca hay preguntas tontas. Todas las preguntas nos ayudan a clarificar alguna cosa que no nos queda muy clara y así no nos vamos con errores. Entonces, pregunta, tú pregunta. Yo me siento muy complacida de que ustedes pregunten porque pues también eso a mí me dice posiblemente de manera equivocada, ¿verdad? Pero eso a mí me dice que, pues que están atentas a su clase. Entonces está bien.
Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino, a su hijo, le falta algo mientras tú estés en el tiempo. A ti te falta algo mientras tú creas que no estás en la eternidad y que estás en el tiempo y que tienes que esperar. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Ya vimos por qué. Porque estaba en la eternidad con Dios, elegí separarme y venir a fabricar el tiempo en donde creo que estoy. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. Y es lo que decíamos antes. Lo que yo he elegido, que he elegido al ego, o estar en el tiempo, o estar en el sueño, no estar en Dios, esa elección es libre, la he hecho de manera libre y se puede modificar. Porque yo elegí al ego, no quiere decir que ya eternamente tengo que vivir con ego. No, puedo cambiar de elección. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Vean todas las ramificaciones o todos los aspectos que la culpabilidad tiene. La culpabilidad perpetúa el tiempo. Esto quiere decir que una mente que no libera su culpa, que no se deshace su culpa, va a requerir siempre más tiempo. Y de ahí vienen pues estas otras falsas ideas de la reencarnación y de las vidas futuras y de quién voy a ser en una vida futura, porque son sueños de la mente. Como no se libera de su culpa, ahora tiene la necesidad de fabricar otro cuerpo en otro momento del tiempo para poder saldar su culpa. Ujú. Por eso, ¿qué nos convendrá más? Empezar a perdonar todo esto, empezar a soltar y liberar, que se corrija esa culpa, o quiero seguir con la culpa, que mi mente siga con la culpa eternamente o por cientos y miles de años para que siga teniendo necesidad de tiempo y por lo tanto de cuerpo. Yo no sé si yo ya no voy a tener otro sueño con otro cuerpo, no lo sé, no tengo esa certeza, pero por lo menos yo empiezo ya a perdonar todo, porque lo que quiero es liberar mi mente de culpa, porque no sé otra vida, pero al menos en esta, a mí ya no me gusta sentirme así. Entonces, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. ¿Se acuerdan lo que les comentaba, no? Que en lugar de dejarle el futuro a Dios, se lo estoy dejando al ego para que entonces mi futuro sea igual que mi pasado, lleno de culpa y por lo tanto haya miedo a un castigo que venga en el futuro. En esto consiste la continuidad del ego, que el ego continúa en la mente sin importar el tiempo. Si la mente no se ha deshecho de la culpa,
el ego sigue ahí y continúa ahí y va a buscar fabricar otro sueño con otro cuerpo para seguir haciendo sentir a la mente culpable. Entonces, en esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella, de la culpa o de esa continuidad, que tú continúas con él. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. ¿No querríamos entonces intercambiar el tiempo por la eternidad? Porque lo que quiero es dicha, porque lo que quiero es amor, porque lo que quiero es paz. Y nos dice Jesús, mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tú crees que tu voluntad está aprisionada con el ego. Bueno, la función o el papel de Jesús en nuestra mente o el del Espíritu Santo, que son lo mismo, consiste en desatar esas cadenas para que no estemos aprisionados ahí y mi voluntad sea libre. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él, y recuerda que tú que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces, la del ego y la del Espíritu Santo, hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. O casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Y es lo que decíamos hace unos minutos también. Las dos voces están en mi mente. Y viendo o percibiendo cualquier cosa, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Elisa, que dice que tiene su negocio, su comercio, y que ahí entra gente a, pues a comprar, me imagino. Esa misma cosa, ese mismo evento, lo ve tanto el ego como el Espíritu Santo. Y para ella, el ego me puede guiar en esa situación o me puede guiar en esa misma situación el Espíritu Santo. Aunque dice aquí, o casi simultáneamente hablan, el ego siempre habla primero. Y como yo ya lo elegí a él de antemano, pues es al que primero oigo. Y entonces me guía a él en lo mismo. El ego me va a decir, mira, la razón de que estés enojada o incómoda es por ellos, es por la gente. Ellos son los culpables.
pues no seas tan amable, no seas tan cordial, pues también entonces muéstrate enojada, grosera, arrogante, altanera, qué sé yo, para que así justifiques la culpa. Pero si tú le entregas esa situación o le pides al Espíritu Santo que te acompañe a ver la misma situación, Él la va a reinterpretar y te va a enseñar a que solo puedes ver en esos hermanos amor, porque tú mismo eres amor. Tú no eres arrogante, tú no eres grosero, tú no eres ego, tú eres amor. Entonces, esta misma situación se puede ver desde el amor. Y es lo que ya habíamos comentado. Entonces, las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas, el que habló primero. Hasta que se concibió esa alternativa, tuvo que ser necesaria la otra alternativa. Qué bueno que puedo darme cuenta de que mi alternativa siempre había sido el ego, para que también me dé cuenta que tengo otra alternativa y que ahora puede ser el Espíritu Santo. El ego dicta sentencia, o sea, juzga y condena, y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. Reinterpretó eso de otra manera y las decisiones de juzgar y condenar solo se convirtieron en amor. En forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Así, las decisiones del ego son siempre erróneas, porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Las interpreta para su propósito de seguir eh, reforzando la separación. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo, porque crees que también fallaría en tu contra. No apelas a Dios, no apelas al Espíritu Santo porque crees que va a estar en tu contra y que te va a castigar. Vean cómo todo esto que estamos leyendo ya lo leímos antes y ahora nos lo dice de otra manera. Pero, pues ya terminamos las horas de clase, ya estamos sobre el tiempo, así que pues vamos a dejar de compartir, nos quedamos en el párrafo 4 de la sección 6. Y aquí nos quedamos, regresamos el próximo miércoles a terminar esta lectura. Y yo solamente les pido, como siempre, relean lo que ya leímos en cualquier momento que tengan libre, disponible. Revisen su clase que va a quedar grabada para cualquier duda o algo que no haya quedado claro. Y sobre todo, practiquen, practiquen. Y ahora les voy a proponer esta práctica para esta semana. No quiere decir que solo sea para esta y ya para otras no. Siempre es lo mismo. Pero en esta semana van a prestar ustedes mucha atención a, a todo aquello que parece provenir del ego en nuestra mente. ¿Cómo puedo saberlo? Por cómo me siento. Si me siento enojada, es que yo estoy pensando con el ego. Si yo me siento culpable o creo que otro es culpable, es que estoy pensando con el ego. Si me siento triste, angustiada, preocupada, ansiosa, eso no puede provenir de Dios. Estoy pensando con el ego. Si creo estar atacando, que otros me atacan, yo me siento incómoda, vulnerable,
injustamente tratada, insegura, temerosa. Eso es lo que siento, entonces estoy pensando con el ego. Y si estoy pensando con el ego porque no me gusta cómo me siento, entonces elijo de nuevo. Elijo ahora al Espíritu Santo. Espíritu Santo, acompáñame a observar esta situación o estos pensamientos de culpa, de angustia, de miedo, obsérvalos conmigo y deshazlos para que me muestres solo lo que es verdad en mí y en los demás. Esta semana van a hacer esta práctica, por favor, para que empiecen a acostumbrarse a pensar correctamente, ¿sí? Todos vamos por la vida haciendo cosas en el mundo, yendo a trabajar, atendiendo a las familias, comprando o pagando lo que creo que debo pagar, la casa, la comida, y nada más vamos viendo hacia afuera y nunca, nunca nos vamos hacia adentro a observar qué estoy pensando y cómo me estoy sintiendo. Y creo que cómo me estoy sintiendo tiene que ver con lo que hago afuera y no. Cómo me estoy sintiendo tiene que ver con lo que pienso dentro. Sí, síguelo. Es para empezar a entrar en el camino del perdón, que esa culpa se vaya deshaciendo poco a poco. Entonces, pues les dejo esta práctica. Váyanla haciendo, por favor, y no se esperen a hacerla mañana, porque mañana ya se les olvidó. Apenas cierren su teléfono, su computadora, su libro, lo que sea, y vayan a cualquier cosa del mundo, de su vida, inmediatamente empiecen a hacerlo. ¿Cómo me siento yo ante esta situación? ¿Cómo me estoy sintiendo en esta relación? Para que empiecen a hacer esta práctica mental, ¿sí? Y pues entonces ya las dejo para que también vayan a descansar, ya es noche, sobre todo también para Elisa, ya es noche por allá, vayan a descansar, que tengan bonita noche, que descansen, que tengan bonito resto de semana y pues nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Feliz noche a todas, descansen. Chao, chao.